Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 11:20 del día 11 de diciembre de 2019, le solicito al maestro Gurex Certuche Guerrero, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 45ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, secretario. Con gusto, comisionado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionadas y comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionados, y en virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. De no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones de este instituto. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 44ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 4 de diciembre de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen que contiene las recomendaciones y observaciones derivadas de la tercera evaluación vinculante 2019 respecto de las recomendaciones y observaciones emitidas a los 139 sujetos obligados en la primera evaluación vinculante 2019 sobre las obligaciones de transparencia que deben publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 5. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para el registro, turnado, sustanciación y seguimiento a las resoluciones de los recursos de revisión emitidas por el Pleno de este instituto en los sistemas de gestión de medios de impugnación y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de la Ciudad de México. 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 2 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 7. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 98 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 10 proyectos de resolución de denuncias y 9 asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, gracias, comisionado presidente. Únicamente para enlistar asuntos en asuntos generales, lo relativo al al Pleno Infantil del año 2019. Con mucho gusto. Comisionada Nava, por favor. Buenos días a todas y a todos. Y para comentar también en asuntos generales, uno, la asistencia a la FIL y una reunión que se tuvo con las integrantes del CPS de Jalisco. 2, el Día Internacional contra la Corrupción. Y 3, la presentación del 4º Plan de Acción de Gobierno Abierto a nivel federal. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Comisionada Peralta, por favor.
Gracias, presidente. Yo nada más listar un asunto relacionado con presupuestos. Gracias. Muy bien. Comisionada San Martín, por favor. Sí, comentar sobre la firma del convenio que se llevó a cabo del ILCE y invitarlos a un evento del día lunes. Gracias. Muchas gracias. Yo también tengo un tema para asuntos generales. Bien, pues comisionadas, yo también tengo que referir algo. Comisionadas y comisionados, con fundamento en el artículo 3º, fracción 18 del reglamento de sesiones de este órgano garante, pongo a su consideración retirar el punto de acuerdo del orden del día, el punto 4º del orden del día de esta sesión, con el fin de que se elabore un estudio y analice con mayor detalle dicho asunto. Comisionadas y comisionados, se pone a su consideración. Adelante, señor secretario, por favor. Claro que sí. Primero sometemos a consideración el retiro del punto del orden del día. Comisionadas y comisionados, se pone a su consideración, por lo que les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad retirar el punto 4º del orden del día de esta sesión ordinaria. En ese sentido, tomaré la votación correspondiente respecto del orden del día con los ajustes aprobados por los integrantes del Pleno. Comisionadas y comisionados, sírvanse a expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria con los ajustes señalados con anterioridad. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el proyecto de acta de la 44ª sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2019. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Secretario técnico, proceda a la votación del proyecto de acta, por favor. Les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, ahora procederemos al desahogo del cuarto punto del orden del día, que, bueno, ya se bajó, perdón, vamos a darle continuidad. Comisionadas y comisionados, quien tenga, seguimos con el desahogo, ahora sí, perdón, como el ajuste se hizo al orden del día, del punto 5º, para lo cual le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Así es, con el nuevo orden del día, este sería el punto 4. Correcto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para el registro, turnado, sustanciación y seguimiento a las resoluciones de los recursos de revisión emitidas por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en los sistemas de gestión de medios de impugnación y de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados de la Ciudad de México. Muy bien, comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvase a manifestarlo. Secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor y que se consideren las observaciones que se llevaron a cabo en las mesas de trabajo. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ahora procedemos al desahogo de los recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales correspondientes al año 2019, por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar. Es el expediente 137 de la Alcaldía Iztacalco. Repito, el sentido es modificar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar.
Es el expediente 144 del Congreso de la Ciudad de México. Repito, el sentido es revocar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública, todos correspondientes al año 2019. Secretario, proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 7 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 4057 de la Secretaría de Movilidad, 4107 de Alianzas de Tranviarios de México, 4302 de la Alcaldía Xochimilco, 4304 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 4365 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 4422 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y el 4829 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 7 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 4431 de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido de sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Es mi proyecto. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 4251 de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos y el 4373 de la Secretaría de Gobierno. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 2 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se da vista. Es el expediente 4270 del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Repito, el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se da vista. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 3 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 3582 y 3583 acumulados del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 4241 de la Secretaría del Medio Ambiente y 4242 de la Alcaldía Cuauhtémoc. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les Un solicito... segundo, por favor, secretario. Comisionada Nava, por favor.
Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, para comentar el expediente, el 4242/2019, en este caso, la persona recurrente pide a la alcaldía Cuauhtémoc conocer el apoyo social que se le ha brindado a personas en condición de calle que habitan actualmente en las orillas del Monumento a la Revolución, incluidos menores de edad de 3 años, bebés de meses nacidos, aparte de adolescentes, toda vez que los mismos ocupan el agua que surte a las fuentes del mismo monumento y establecieron casas de plástico y cartón en condiciones insalubres. En respuesta, el sujeto obligado remitió 3 oficios en los que informa sobre los programas y acciones sociales y además adjuntó 4 notas informativas en las que describe otras acciones que se realizan. Sin embargo, la persona se inconformó con la respuesta de la alcaldía por considerarla falsa e incompleta, ya que hay alrededor de 50 personas habitando casas de cartón, en fin, en estas condiciones que ya comentaba. Y en este sentido, se propone al Pleno sobreseer los actos novedosos y modificar la respuesta del sujeto obligado para que remita a la persona recurrente el contenido de otro oficio que no fue notificado, ¿no? Y quisiera contextualizar este tema justo porque en este Pleno también ha sido característico de tener un contacto 100% con derechos humanos y al respecto quisiera comentar algunas cifras del diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018 realizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social en la Ciudad de México, hoy Secretaría de la Inclusión y Bienestar Social. Las personas en situación de calle de la ciudad, estamos hablando de 6.754, de las cuales 2.400 de este sector son atendidos en distintos albergues, mientras que los 4.354 restantes viven prácticamente en el espacio público donde les sea posible. De ellos, el 10% son mujeres y el 90% restantes son hombres. Y esta población donde justo tiene mayor concentración es en las alcaldías Cuauhtémoc, que están 1.303 personas, en la Gustavo Amadero con 1.000, un poquito más de 1.000, Venustiano Carranza con más de 800 e Iztapalapa con casi 500 personas. Y existen incluso 1.200 puntos de calle, es decir, espacios donde esta población se desplaza de manera cotidiana para tener algún tipo de sobrevivencia. De acuerdo con los censos más recientes en los perímetros A y B de la alcaldía Cuauhtémoc, se concentra el mayor número de personas en esta situación, pues solo ahí hay identificados 343 puntos de calle. Cabe recordar que las personas que viven y sobreviven en esta condición son víctimas de criminalización, de discriminación, se les niega el acceso a los servicios de salud y se enfrentan a retiros forzados. En cuestión de población callejera, cerca del 60% tiene problemas de adicciones y la mayor parte problemas psicológicos. Las principales problemáticas que enfrentan al vivir en las calles son riesgos para su integridad física, violencia al interior de las poblaciones callejeras, violencia en el espacio público, cuentan con fácil acceso a sustancias adictivas, están expuestas a las condiciones del clima, hay falta de recursos y un alto riesgo de abuso por condición sexual, discriminación y problemas de salud. Por lo anterior, tenemos todas y todos la responsabilidad de actuar de manera colaborativa e integral, todas las autoridades, desde alcaldías hasta secretarías, pasando por los organismos autónomos y desde luego con la participación de organizaciones, de la inteligencia pública, de las personas que quieran sumar. Nos corresponde justo colaborar, co-crear y disrumpir para solucionar los problemas públicos y generar acciones a favor de un bienestar. En el presente caso, la alcaldía Cuauhtémoc, si bien mencionó algunas de las acciones que se están llevando a cabo, no respondió de manera completa, precisa e integral a lo requerido por la persona recurrente. Y en ese sentido, pues es que mantengo el énfasis en este comentario y en este tema y pongo a consideración de este Pleno este recurso de mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más con relación a este tema? Adelante, señor secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla.
Con el proyecto, los proyectos. Se aprueban por unanimidad los 3 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se recomienda. Es el expediente 4355 de la Secretaría de Administración y Finanzas. Repito, el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se recomienda. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Perdón, comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es el expediente 4181 de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Repito, el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Es mi proyecto. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor con el proyecto del comisionado Rodrigo. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. Con el proyecto del comisionado Guerrero. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se recomienda. Es el expediente 4295 de la Alcaldía Benito Juárez. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 11 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 4137, 4292 y 4403 de la Alcaldía Benito Juárez, 4186 y 4395 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 4252 de la Secretaría de Gobierno, 4268 de la Secretaría de Movilidad, 4309 de la Alcaldía Tláhuac, 4359 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 4425 de la Secretaría de Cultura y el 4533 de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, el sentido es sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 11 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y se da vista. Es el expediente 4275 de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido es sobreseer por quedar sin materia y se da vista. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Sí. Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Discúlpame, me perdí en el bloque siguiente. Una disculpa. Buenas tardes a todos los que nos siguen de manera remota y presencial. Y en ese sentido yo expresaré, nada más para dejar constancia, el voto particular respecto de este asunto por la cuestión relativa a la omisión. Yo considero que se debió haber tratado como omisión, de acuerdo al criterio que ya hemos expresado aquí múltiples veces. Perdón, presidente. Gracias. No descuide, comisionada. ¿Alguien más? Bueno, yo solo manifestar que por el criterio que ha sido también reiterado por esta ponencia, mantenemos el sentido del proyecto. Adelante, secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta.
Gracias. En contra y con el voto particular en los términos ya señalados que haré llegar en el plazo que el secretario me marca. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4275 con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y se da vista, así como con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 6 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 4152 de la Alcaldía Tlalpan, 4197 de la Alcaldía Benito Juárez, 4237 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 4369 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 4379 de la Alcaldía Miguel Hidalgo y 4385 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Repito, el sentido es confirmar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 6 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de confirmar y se da vista. Es el expediente 4349 de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, el sentido es confirmar y se da vista. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Igual, revisando aquí las notas, nosotros también traemos un tema relacionado con el criterio de omisión de respuesta respecto del 4349, por lo cual manifestaré igual mi voto particular. Gracias. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Gracias. También, como se trata de mi proyecto, mantener la postura en cómo está presentado el proyecto, no de omisión, sino de recurso. Gracias. Gracias, comisionada. ¿Alguien más? Ahora sí, secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra, con el criterio ya expresado como voto particular. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4349 con el sentido de confirmar y se da vista con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 32 proyectos de resolución con el sentido de modificar. A ver, un momento. Sí. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Presidente, en este bloque que se está sometiendo para modificar, que son varios expedientes, traigo consideración respecto del 4419 y respecto del 4358. No. Ah, no, perdón, me equivoqué, es el de abajo, perdóname. El 4360. Perdón. Perdón, comisionado, es tuyo. Este es de tu ponencia, el 4360. El sentido es confirmar y está aquí en el bloque de modificar, ¿no? Entonces,
podríamos sacar de aquí para pasarlo al otro bloque, ¿no? Y ya votarlo de manera normal en el orden que corresponde, de acuerdo con las anotaciones de la Secretaría, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, presidente, gracias. sí, mejor. No, Sí. Y como sea, muchas gracias por comentarlo. Sí, gracias. Esto. Perdón, es que creí que era mí. Gracias. No se preocupe. Entonces, excluye, secretario, el que no corresponde al sentido de este bloque y lo votas en lo particular o en el siguiente bloque. Lo votaría de una vez porque es confirmar y ya pasamos el bloque de los... Adelante. Los confirmantes. Sí. ¿Quién modifica? No, El bloque que sigue es sí. modificar. Sí, exacto. Pero ahorita votaremos... Pero primero votamos el 4.360. Exactamente. Ujú. Adelante, Ok. secretario. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de confirmar. Es el expediente 4.360 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor es confirmar, ¿verdad? Así es. Sí, gracias. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Ahora sí iríamos al bloque de modificar. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 31 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Segundo, secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Igual por los términos relacionados con el tema de omisión, igual expresaré voto particular respecto del 4419 del 2019. Gracias. Adelante. Muchas gracias, comisionada. Adelante, señor secretario. Gracias. Los expedientes. Comisionado. Comisionada San Martín, adelante. Sí, en como es mío, también mantener la posición de recurso como lo hemos venido haciendo. Gracias. Gracias, comisionada. Adelante, secretario. Ok, los expedientes son 3.592 y 4.418 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 4.082, 4.119 y 4.419 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 4.084 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 4.112 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 4.154 y 4.314 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 4.161 de la Alcaldía Iztapalapa, 4.172 y 4.353 de la Alcaldía Benito Juárez, 4.176 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 4.201 y 4.454 de la Alcaldía Gustavo Madero, 4.216 y 4.272 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 4.231 de la Alcaldía Coyoacán, 4.246, 4.350 y 4.388 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 4.249 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 4.260 y 4.340 de la Alcaldía Venustiano Carranza, 4.276 de la Alcaldía Tlalpan, 4.280 de la Alcaldía Iztacalco, 4.343 de la Alcaldía Azcapotzalco, 4.344 del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 4.358 de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, 4.370 de la Alcaldía Milpalta y 4.474 de la Secretaría del Medio Ambiente. Si les parece, votamos en lo independiente el 4.419. Comisionadas. Un segundo, secretario. ¿No tiene anotaciones sobre el 4360, comisionada Peralta? Ahí está votado, ¿verdad? Es Sí, el presidente, es el que ya el que confirmó, excluimos, ¿verdad? el primero, Ok. y luego ahora va este otro. Muchísimas que gracias. ya lo comenté también por adelantado. Muchas Gracias, gracias. Adelante, secretario, por favor. Ustedes disculpen. Gracias. Comisionadas y comisionados, procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4.419, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, En contra por el criterio de omisión que ya hemos reiterado en esta mesa y que haré valer como voto particular. Gracias. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor.
En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4419 con el sentido de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Finalmente, procederá a tomar la votación de los 30 proyectos restantes. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor por modificar el resto. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 30 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se da vista por revelar datos personales. Es el expediente 4071 de la Caja de Previsión para Trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México. Repito, el sentido es modificar y se da vista por revelar datos personales. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Es mi proyecto. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. Con el sentido del proyecto presentado por el comisionado Guerrero. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de modificar y se da vista. Son los expedientes 4214 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 4274 y 4445 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 4415 de la Alcaldía Tlalpan. Repito, el sentido es modificar y se da vista. Un segundo, secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Igual por las mismas razones del criterio de omisión, voy a expresar voto particular respecto del 4214, 4274 y 4445 de este bloque. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Comisionada San Martín, por favor. Sí, gracias. Sostener en 2 que son de esta ponencia, 4214 y 4274, la misma posición como está presentado el proyecto de que sea de tratamiento de recurso. Gracias. Gracias, comisionada. Y por lo que hace al 4445, que es de esta ponencia, también se mantiene por un criterio reiterado el sentido propuesto. Adelante, señor secretario. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, procedo a tomar la votación respecto de los recursos de revisión 4214, 4274 y 4445, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra por los argumentos ya expresados y que se harán valer como voto particular. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. En consecuencia, se aprueban por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra los recursos de revisión 4214, 4274 y 4445, con el sentido de modificar y se da vista con los votos particulares de la comisionada Peralta, mismo que deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integren a la versión final correspondiente. Finalmente, procederé a tomar la votación del proyecto restante. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. Sí, a favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 18 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 4012 del Partido Revolucionario Institucional, 4077 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 4177 del Fondo Mixto de Promoción Turística, 4189 de la Secretaría de Desarrollo Económico, 4196, 4293 y los expedientes 4319, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326, 4328, 4329, 4330 y 4331 acumulados,
y el 4404 de la Alcaldía Benito Juárez, 4212 de Servicios Metropolitanos SADCB, 4213 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 4219 y 4220 de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos, 4234 de la Secretaría del Medio Ambiente, 4375 de la Alcaldía Tláhuac, 4390 de la Alcaldía Iztapalapa, 4398 del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 4428 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el 4488 de la Secretaría de Gobierno. Repito, todos con el sentido de revocar. Comisionadas y comisionados. Presidente. Sí, comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias. Para exponer el recurso 4189 de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de esta ponencia. En este caso, preguntaron a la Secretaría de Desarrollo Económico el número, nombre y cantidad de agremiados de asociaciones de comerciantes de mercados públicos que estuvieran registradas en el gobierno de la ciudad. Igual, estos mismos datos de agremiados de las federaciones, también de comerciantes de mercados y de confederaciones de este mismo caso. Lo que hizo la Secretaría de Desarrollo Económico es declararse incompetente porque señaló que no tenía atribuciones y que le correspondía a las alcaldías. De esas es la queja sobre la que versa el recurso de revisión, y el sujeto obligado pues reiteró que era incompetente. ¿Qué estamos haciendo en el proyecto? Estamos revocando porque habría que distinguir el tema de incompetencia con el de una posible inexistencia. Aquí encontramos que en la Secretaría de Desarrollo Económico hay una dirección, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, que sí tiene facultades, aunque son amplias, de coordinar, colaborar y dar seguimiento a los proyectos y acciones específicamente en abasto, comercio y distribución en los mercados públicos, normar sus operaciones y funcionamiento y fomentar y participar en su organización. Entonces, como tiene una parte de atribuciones, es posible que pueda contar con información relacionada con lo pedido, más allá de que probablemente también las alcaldías y alguna otra entidad. Por eso estamos revocando para que asuma competencia y haga la búsqueda exhaustiva, dado que esa es una de las obligaciones que tienen los sujetos obligados. Es importante señalar este tema, uno, pues porque se trata de los mercados públicos, a donde todos vamos y hacemos luego nuestras compras o los visitamos, y todas las personas o comerciantes que participan en ellos. Quiero recalcar que hay un reglamento de mercados en el Distrito Federal que ya es bien viejito, es publicado del 1 de junio de 1951 y no se tiene alguna constancia de que se hubiera abrogado. Ese ordenamiento señalaba que había un entonces Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal como un encargado de registrar esas asociaciones y federaciones, pero pues ya eso en la normativa no aparece, esa unidad, y queda ahí como volando. De una búsqueda que se hizo de información pública, encontramos que el 19 de octubre de 2016, el entonces director general de Abasto, Comercio y Distribución del sujeto obligado actual, es decir, de la Secretaría de Desarrollo Económico, que hoy es el titular, hizo una propuesta justamente a petición de una asociación civil de que se incluyera en la Constitución o en la normativa a este gremio social. Por eso, digamos, la importancia de que esta regulación, incluso la propia Secretaría está impulsando de ver qué va a pasar con ella, dado lo antigua que es. Es importante este tema y por eso la estamos mandando a buscar, viendo a ver cuál será el resultado, si es que cuentan o no con información, pero sí asumiendo competencia, porque de una búsqueda que hicimos también en el Anuario Estadístico y Geográfico de la Ciudad de México en 2017, elaborado por el INEGI, encontramos que se tenía un registro al 31 de diciembre de 2016 de un total de 329 mercados públicos que estaban distribuidos en las distintas alcaldías. Es decir, hay un número amplio pues de mercados en nuestra ciudad, por lo que es importante que los sujetos obligados que tienen las atribuciones pues hagan la búsqueda de esta información en sus archivos, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, por esa razón lo traigo a exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada San Martín. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias, comisionado. Abonando al comentario que expresa la comisionada, pues también hay un punto importante. En algunas alcaldías, desde luego que hay una competencia entre alcaldías y la Secretaría, y otras inclusive. Y hay algunas alcaldías, por ejemplo Miguel Hidalgo, que desarrolló todo un programa en el que estuvimos ahí presentes también nosotros para verificarlo, de acerca del comercio, ¿no? Tanto el ambulantaje como el comercio formal. Entonces yo creo que sí se puede establecer una serie de mecanismos para que los sujetos obligados que tienen este tipo de competencia, que le hemos llamado concurrente, ¿no?,
o coordinada también, pues alleguen toda la información y uno y otro contesten, pero sobre todo generen las bases de datos, porque sí se puede generar las bases de datos respecto de la ubicación, la de Miguel Hidalgo da ubicación de los puestos donde se encuentran y demás, del comercio ambulante por un lado, pero también del tema de regulación de mercados, ¿no? Eso sería nada más abonando. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario. Comisionadas y comisionados, procedo a tomar la votación, por lo que lo solicito manifestar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. Por favor. Se aprueban por unanimidad los 18 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 4207 de Servicios Metropolitanos SADCB. Repito, el sentido es revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de revocar y se da vista. Son los expedientes 4310 de la Secretaría del Medio Ambiente y el 4405 de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es revocar y se da vista. Ahí me parece que tiene observaciones, comisionada. Sí, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Es respecto del 4310, igual por el mismo sentido de omisión, que ponemos a consideración como voto particular también. Gracias. Muchísimas gracias. Y por ser justamente presentado por mi ponencia el proyecto, mantenemos el sentido que ha sido reiterado en este pleno. Entonces, votamos primero el 4310, secretario, por favor. Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4310, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra, con las observaciones señaladas que se emitirán como voto. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. Es mi proyecto. Se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 4310 con el sentido de revocar y se da vista con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto para que se integre a la versión final correspondiente. Finalmente procederé a tomar la votación del proyecto restante. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. Es mi proyecto. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 4117 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 4391 y 4392 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 4667 de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 4 proyectos presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de denuncias correspondientes al año 2019, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Adelante, secretario.
Comisionadas y comisionados, están a su consideración 5 proyectos de resolución con el sentido de infundada. Son los expedientes 201 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 213 de la Alcaldía Benito Juárez, 221 y 226 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el 224 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Repito, el sentido es infundada. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 5 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Son los expedientes 203 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 214 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 218 de la Alcaldía Miguel Hidalgo y el 219 de Servicios Metropolitanos SADCB. Repito, el sentido es parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 4 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de fundada pero inoperante. Es el expediente 205 del Congreso de la Ciudad de México. Repito, el sentido es fundada pero inoperante. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales y tengo registrados en lista a varias intervenciones, empezando por el comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Es reiterar la invitación al pleno infantil que vamos a tener el próximo viernes 13 de diciembre a las 10 horas. Insisto, lo señalado. Vamos a tener una sesión con niñas y niños en este pleno, tratando temas relativos a la protección de datos personales. Entonces, una invitación a todo el público que nos sigue vía internet y vamos a estar señalándolo en redes sociales. Asimismo, vamos a tener algunas actividades también dirigidas a niños y a niños y niñas y dirigidas a difundir la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, pues muchas felicidades por esta iniciativa que sin duda beneficia a este sector tan importante en la capital del país. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Ahora a la comisionada Nava, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Para comentar, por un lado, justo la asistencia a la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en Guadalajara y se va a entregar al secretario técnico el informe de esta actividad. Y por un lado, se generó una mesa en la que compartí justo con mis colegas San Martín y Peralta, qué es lo que estamos desarrollando de apertura en el caso de la Ciudad de México, y la otra reunión fue y con los integrantes, 3 de las integrantes del Comité de Participación Social de Jalisco, del Sistema Anticorrupción del Estado, justo para poderles acercar las herramientas, más que las herramientas, las experiencias que hemos tenido justo en la implementación del Estado abierto y cómo puede facilitar en los distintos tipos de actividades, incluso de combate a la corrupción. Y en ese sentido quisiera vincular mi participación en esto de asuntos generales, recordando la Convención contra la Corrupción de la ONU que se aprueba en 2003, donde se enfatiza que la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvían los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad.
y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Y en ese sentido, quisiera comentar justo que lo que venimos trabajando en materia de apertura y lo vinculo con la presentación del Plan de Acciones de Gobierno Abierto a nivel federal, es que trabajamos con varios objetivos de desarrollo sostenible también de la ONU. 1, salud y bienestar; 2, reducción de desigualdades; paz y justicia e instituciones sólidas; igualdad de género; trabajo decente y crecimiento económico. Y en ese sentido, bueno, recordar también que en México, de acuerdo a la última levantamiento de estadística de Coneval 2018, es que tenemos 52.4 millones de personas en pobreza, por lo cual justo el enfoque de combate a la corrupción, de reducción de desigualdad, tiene y va de la mano con el desarrollo de actividades de apertura institucional. Y en ese sentido, justo también quisiera comentar que el Plan de Acciones de Gobierno Abierto 2019-2021 a nivel federal se presentó el día de ayer. Y dentro de los 13 compromisos que se acordaron, uno está la estrategia subnacional de apertura, y en ese sentido tenemos justo todo un campo por innovar, por tener flexibilidad en cómo se realiza la apertura institucional, no solo a nivel subnacional en las entidades federativas, sino en el país y por supuesto a nivel internacional, de poder crear soluciones alternativas a problemas detectados. Y en ese sentido me parece que en este Info de la Ciudad hemos ido justo compartiendo este tipo de experiencias para ver cómo se pueden replicar en otras entidades federativas y subrayar y también celebrar que justo el Plan de Acciones de Gobierno Abierto a nivel federal van en la misma narrativa que venimos trabajando desde hace ya principio de año desde la Ciudad de México. Y también comentar que justo una de las actividades que se desarrolló en Jalisco, aprovechando literal el viaje, es que también nos reunimos con la presidenta del ITEI en Jalisco, que es justo quien coordina a los organismos garantes en el Sistema Nacional de Transparencia, para comentarles las experiencias que hemos venido trabajando desde la ciudad, justo en materia de apertura institucional y también de evaluación y cumplimiento de transparencia y los estudios que hemos venido desarrollando. Y es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Sin duda, la participación en la FIL fue de mucha utilidad para no solamente exponer los temas que hemos venido trabajando a lo largo de este año en el instituto, sino compartir pues también experiencias con otras entidades federativas. Pues muchas gracias, comisionada Nava. Ahora le cedo la palabra a la comisionada Peralta, por favor. Pues gracias, presidente. Comentar dentro de las múltiples actividades que tuvimos y que llevamos a cabo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, tanto unas semanas antes como después de esa fecha, y ya una vez tomado la rienda, por así decirlo, de la Comisión de Rendición de Cuentas, de la cual fui designada coordinadora por las diferentes instancias en el Sistema Nacional de Transparencia, pues llevamos a cabo una gran cantidad de giras y convenios, giras no, digamos que fue la gira para presentar el ABC en los estados que ya habían agendado también su presentación, y el ABC pues es el documento de rendición de cuentas que estuvimos presentando y que seguiremos presentando el próximo año. Estuvimos en Chihuahua, en Baja California, en Hidalgo, aquí mismo en la Ciudad de México también lo presentamos, y bueno, espero que no se me escape nadie, pero de igual manera lo presentamos en la FIL. También estuvimos ahí el viernes presentando este tema, igual integramos el panel, ¿no?, de género, que fue muy muy interesante para destacar nuestras actividades conjuntadas con el tema de género y protección de datos personales. Pero regresando al tema del ABC, en el marco, les decía, de este Día Internacional, con una serie de actividades previas a la conmemoración y también posteriores a dicha conmemoración, también suscribimos algunos convenios como
en el carácter de coordinadora de dicha comisión, como invitada, pues por así decirlo, en ese sentido, con la finalidad de acercarnos a los diferentes órganos fiscalizadores y de control que hay en los estados. La idea para impulsar todo este tema de rendición de cuentas, pues es ir en este enfoque sistémico de la mano con las contralorías, con las auditorías, con las secretarías de la función pública locales, y desde luego también culminarlo en el ámbito federal. Esto les decía dentro del marco del Día Internacional, porque sentimos que para poder combatir en este enfoque sistémico el tema de corrupción, pues tenemos que trabajar de manera coordinada todos, ¿no? Entonces, pues qué mejor que conmemorarlo en este marco de actividades que les decía, pues entre otra cosa, hemos tenido como pretexto, pero además con la finalidad de difundir este excelente material, el ABC de rendición de cuentas. Y luego, a propósito de este tema, pues también quisiera invitarlos en relación con un evento que se llevará a cabo este viernes en el INAI. Dentro del marco, les decía, de este Día Internacional contra la Corrupción, se llevará a cabo el Foro Día Internacional contra la Corrupción, más transparencia, igualdad, igual a menos corrupción. En el INAI se llevará a cabo el 13 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Su servidora estará en un panel después de estar aquí en el evento del plenito, ¿no? Vamos a tener las actividades del pleno que también nos hicieron favor de invitarnos a participar, y estaremos después ahí en el evento de este foro de anticorrupción de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y a nosotros nos toca por ahí estar en un panel a las 12:45. Entonces también les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en el INAI a este foro dentro del marco del Día Internacional en el tema de corrupción. Y en relación con esto y con el tema de rendición de cuentas y demás, quisiera comentarles algo que pues acaba de salir, una lista, digamos, un tanto informal, que no quisiera que se considere como oficial, pero que nos pone en un punto importante en este tema de rendición de cuentas. Y el tema tiene que ver con los presupuestos que se le han asignado a todos los órganos garantes en la República. Nosotros y el Estado de México somos los que contamos con un presupuesto mayor, que de hecho el de nosotros quedó igual que el del año pasado. Aun cuando se hicieron patentes por parte de este pleno las necesidades que se tienen de equipamiento y las necesidades de fortalecer el tema de transparencia en la Ciudad de México, pues resulta que quedó igual el presupuesto. Y bueno, pues creo que en este sentido fuimos afortunados, porque no solo no se redujo, sino por lo menos se mantiene en un tema en el que continuaremos con la operación. El Estado de México es el que tiene el presupuesto más alto, con 155 millones de pesos, y de ahí se reduce drásticamente al resto de los estados. Jalisco, que es, como ya se dijo, su presidencia lleva ahora a cargo la coordinación del Sistema Nacional, de los órganos integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, es el que sigue en tercer lugar con 82 millones de pesos casi. Y luego de ahí Nuevo León, que es otro estado muy grande y muy significativo, con 67 millones de pesos, Quintana Roo con 43, Chihuahua con 58, Coahuila con 45, Veracruz con 94 millones de pesos, inclusive este estado tiene más presupuesto que el estado de Jalisco y de Nuevo León, que son estados por su grandeza, que traen mucha actividad también al respecto. Y bueno, pues no son menos importantes. San Luis Potosí, que tiene 77 millones, y de ahí destaco de manera muy significativa que a partir de Sonora y el resto de los estados, todos tienen menos de 50 millones de pesos, hasta llegar a uno que es Colima, con 7.500.000 pesos, que al parecer, de acuerdo con estas cifras presentadas, es el más bajo. Yo quisiera destacar en este enfoque de rendición de cuentas, y a propósito de que en estas fechas es en un tema también de poner esa circunstancia abierta, ¿no? Y que los parlamentos deberían también abrir, se comienzan a discutir las aprobaciones en este sentido. Y hacer un llamado muy respetuoso, tanto por nosotros, como que somos el órgano garante de la ciudad, como por todos los estados de la República, para que los congresos consideren importante dotar, tanto también el Congreso Federal, dotar de los recursos necesarios a los órganos de transparencia. La transparencia legitima, y como bien aquí lo han expresado los diferentes comisionados en sus múltiples discursos,
La transparencia legitima y ayuda y contribuye a construir un Estado de derecho. La idea es contar con estos recursos. Si bien es cierto, se ha expresado en ocasiones que la transparencia es cara, yo considero que, y también así lo he expresado en diferentes foros, que la corrupción sale más cara. A todos nos cuesta mucho más en todos los servicios y en nuestra vida cotidiana el tema de la corrupción. Si no le inyectamos los recursos necesarios para la operación y el equipamiento suficientes a estos órganos, estaremos debilitando un bracito importante de este combate a la corrupción. Y la verdad es que todos los gobiernos, los que así lo han entendido también y que se han sumado, por ejemplo en la Ciudad de México, las alcaldías se suman con mucho entusiasmo al tema de transparencia, han verificado que este tema ayuda a construir esa participación ciudadana, ese ejercicio adecuado de derechos y ese tema que legitima a todos los gobiernos. Salir bien calificados en transparencia, yo lo escuché ya en todos los informes que se rinden a fines de año, y calificar el tema de transparencia es el principal argumento que ponen todos los que rinden informe en el estado de sus circunstancias institucionales. Todo el mundo destaca el tema de transparencia porque, reitero, el tema de transparencia legitima. Entonces hay que apoyarlo. No sale cara, les decía, sale mucho más cara la corrupción, y además la corrupción también mata. Si no le inyectamos a los órganos fiscalizadores, a los órganos de transparencia, a los órganos controladores de todo el tema, los recursos suficientes, no podremos llevar a cabo esta rendición de cuentas efectiva y adecuada que podrá poner en evidencia y en el foco todas aquellas conductas que se desvían del cumplimiento obligado del buen ejercicio que además en nuestra ciudad es un derecho también establecido en nuestra Constitución. La buena administración implica también, para poder realizarla, dotar de los recursos necesarios a todos los sujetos obligados y a todas las entidades, y en este caso yo abogo por el tema de los órganos garantes para poder cumplir su misión. Es así que quise traer este tema. A propósito, les decía de que andamos aquí platicando de rendición de cuentas y andamos haciendo actividades en pro de difundir tanto los trabajos que hacemos como los materiales que se generan, pues también en este momento, en un enfoque de rendición de cuentas, poner en la mesa el tema de los presupuestos de los organismos garantes por nivel de gobierno y entidad federativa según su estatus presupuestal, haciendo este llamado muy, muy respetuoso, con todo el cariño y todo el gusto que tengo por el ejercicio de la transparencia, para que sea dotada de los recursos que se requieren para poder seguir contribuyendo a este combate a la corrupción que ha puesto en evidencia la transparencia. La transparencia sí sirve, y no es que ahora haya más corrupción, es que precisamente porque la transparencia sirve es que se ha puesto en evidencia el tema de corrupción, y no debemos dejar de impulsarlo. Muchísimas gracias, y perdón, presidente, si me extendí. Gracias. Nada, comisionada Peralta, muy interesante. Sí, las acciones del ABC son fundamentales en temas de combate a la corrupción, así que felicidades. Y por supuesto, sí, estamos en pleno trabajo con el Congreso y con la Ciudad de México, porque aún no se vota el presupuesto para el siguiente año, y ha sido una semana intensa y seguiremos trabajando por mejorar las condiciones del Info Ciudad de México. Ahora mismo tenemos la participación, gracias comisionada Peralta, de la comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias, presidente. Informar que de la parte de capacitación tuvimos el día de ayer la firma del Info con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, en la firma de un convenio que aprobamos aquí. Estuvimos allá en sus instalaciones y pues muy contentos de haber iniciado esta acción, que la idea es que se utilice este instrumento para hacer proyectos específicos, en particular de formación continua, entre ellos pues la lógica o lo que vamos a aprovechar pues es hacer producir y coproducir materiales audiovisuales o impresos, plataformas tecnológicas que nos ayuden también a generar cursos adicionales, diseñar herramientas de conocimiento y difusión, y pues esa es una cosa que teníamos pendiente y que logramos cerrar el año con esa acción, y pues compartirla con ustedes como la parte de capacitación. Adicional, el otro tema que quería comentar es hacerles la invitación
a la última mesa que se tiene de diálogo en el marco del diplomado, que también ya termina sus actividades este viernes, que agradecer mucho también a mis compañeros comisionados que fueron profesores del mismo, ¿no? Muchas gracias. Y el lunes tendremos la clausura de esta edición, que tuvimos que, pues como la trabajamos con la UAM Xochimilco, empezamos un poquito tarde, pero pues ya estamos cerrando en tiempo el mismo. Y bueno, esto será aquí en las instalaciones del Info a las 11 de la mañana, de 11 a 1 aproximadamente estimamos. Primero va a ser una charla que la modificamos por el tema de la clausura, que también nos llevará ahí un tiempito para desarrollarla. Entonces decidimos hacer una charla con 2 personas, moderando aquí su servidora, sobre un tema de acceso a la información y datos, pero en el entorno digital, que eso es un tema importante, porque al final pues cruzan mucho las TICs en eso, y vamos a tener la fortuna de que nos acompañe una excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la doctora María Elena Estavillo, y el licenciado Jorge Fernando Negrete, que él es consultor en temas de política digital y en eso se ha también especializado. Ellos prendemos una charla aproximadamente de 45 minutos, 1 hora, y después de eso pasaríamos a la clausura. En la clausura pues obviamente ya nos acompañarán las autoridades de la UAM. Por supuesto que aún no podemos pasar a los alumnos, pero ya sabrán cómo les habrá ido, pero sí tendremos palabras de algún estudiante presente. Obviamente nos acompañará pues el presidente, y me gustaría mucho que estuvieran también mis compañeros, porque haremos también mención a los profesores, entre ellos pues todos ustedes. Y bueno, pues después de eso pues ya cerrar esta actividad en el año, y pues agradecer mucho la confianza brindada para estas actividades de capacitación. Así que los esperamos el lunes a las 11 de la mañana en la charla y luego en la clausura de estos trabajos. Muchas gracias. Pues muchas felicidades también, comisionada San Martín, ambas actividades fundamentales, una que va a empezar a construirse hacia el año 2020, y esta por supuesto que es una conclusión de un diplomado muy importante para diversos servidores públicos en la capital del país. Y también felicidades a todas mis compañeras y mis compañeros y mi compañero del pleno por ser maestros de este diplomado. Así que nos veremos el próximo viernes, y muchas felicidades, comisionada San Martín. Yo tengo 2 temas. El primero, la presentación del libro Diálogos Democráticos del maestro Luis Espíndola Morales y del maestro Rogelio Flores, el próximo martes 17 de diciembre de 2019, aquí en el patio de la Transparencia del Info, de 11 a 12 horas. Es un libro interesante que trata diversos asuntos muy vigentes para nuestra democracia: la violencia política de género, los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, los instrumentos de tutela jurisdiccional de los derechos político-electorales y la reelección, entre otros. Así que a todos los que nos están escuchando y viendo, por supuesto, están atentamente invitados, martes 17 de 11 a 12 horas. Y por lo que hace a la campaña de inclusión y transparencia en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, también tendremos actividad. Este día, en el Instituto, en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, creamos la campaña digital Inclusión y Transparencia, con el objetivo de fomentar y difundir los derechos de acceso a la información pública, protección de datos personales, igualdad y no discriminación en acción interinstitucional. Esta acción interinstitucional se deriva del convenio marco de colaboración suscrito el pasado 1 de julio y va dirigida a grupos de atención prioritaria, como pueden ser mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, jóvenes y niños, población en general. Dentro de las acciones se consideró la creación de un micrositio, el cual se ubica en nuestra página oficial y cuenta con una herramienta de accesibilidad digital para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad o de edad avanzada. Con ello, naturalmente, fortalecemos nuestro trabajo en la reducción de las brechas de desigualdad y de no discriminación para las personas que deseen ejercer sus derechos en la capital del país. También agradecer la invitación que recibimos por parte de la ONU y del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, la UIF, para participar en el evento del Día Internacional contra la Corrupción.
también por parte de la Secretaría de la Contraloría participamos en una mesa de debate que, como bien señalaron mis compañeras y mi compañero del Pleno, sigue siendo un tema central. La transparencia sigue siendo entendida como un instrumento que fortalece el combate a la corrupción, no solamente en la capital del país, sino en toda nuestra nación. Así que muchas gracias. Y al no sé si alguien más quiera decir algo, y si no, al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 12:40 del día 11 de diciembre de 2019, se da por terminada la 45ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.